Algo está a punto de pasar y se podrá ver desde México hasta Canadá. Pero según expertos, hay que prepararse. Todo va a ocurrir el 8 de abril del 2024, cuando un impactante eclipse solar va a ocurrir en varias partes de Norteamérica. Es por eso que ciertas autoridades de Estados Unidos han mandado una advertencia con varias recomendaciones a los ciudadanos para poder estar preparados sobre lo que va a ocurrir. Se calcula que en México, ciudades como Mazatlán, Durango y Torreón verán este fenómeno de manera completa. En Estados Unidos, pasará por San Antonio, Austin, Fort Worth, Dallas e Indianápolis. Y en Canadá, Hamilton y Montreal. Lo que te comenté es donde se verá mucho más este fenómeno, pero en general, en todo Canadá, Estados Unidos continental, México y alguna parte de Centroamérica podrá verse también. México también se está preparando, e incluso en algunas ciudades van a parar clases. La razón, tanto para que los estudiantes puedan ver el fenómeno de una manera completa y no se preocupen por clases, porque hay que ser claros, estos fenómenos tal vez los ves una sola vez en tu vida, pero también para poder proteger y salvaguardar a los estudiantes. Y es que tal vez muchos no sepan que ver el eclipse solar sin ninguna protección en los ojos puede ser muy peligroso e incluso dejarte ciego. Es así que ya lo sabes, no veas el eclipse solar sin protección. Tras todo esto, dime, ¿tú qué piensas? ¿Ya estás listo para uno de los eclipses solares más importantes de la historia? Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a compartir con ustedes esta segunda parte que lleva por nombre Señales en el cielo. Como ya todos sabemos, estamos próximamente para comenzar nuestras celebraciones, iniciando el año nuevo. Nosotros terminamos este día 8 de abril del 2024. Al atardecer nosotros culminamos con el Shabbat número 29 del mes número 13. Terminamos este año 5998 y comenzamos un año nuevo, Rosh Hodesh, y también celebramos Rosh Hashanah, año 5999. Al atardecer del día 8 de abril y comenzando el día 9 a la hora de la tarde, hasta el otro día, que es 9 de abril, nosotros comenzamos con nuestra celebración de Rosh Hodesh, año 5999. En esta ocasión nos acompaña un evento astronómico, un eclipse solar, que va a iniciar, o bueno, tenemos un registro que comienza en la ciudad de Mazatlán, México, y termina muy en la parte del norte, en el área de Canadá, pasando por Estados Unidos y Canadá. Posteriormente nosotros, a la siguiente semana, nosotros tenemos el Yom Shabbat número 8, o el día Yom número 8, el primer Yom Shabbat del año 5999. Inmediatamente después, 2 días después, en el día 16, el día 8, que es Yom Shabbat 16 de abril, 17, el 18 de abril, nosotros tenemos que coger el cordero para sacrificarlo y poderlo comer. Si por alguna razón somos muy poquitos en la celebración de Pesaj, nosotros podemos comprar una porción, un corte de cordero, asarlo en la casa y poder hacer la celebración de Pesaj. Esta celebración se va a llevar a cabo en el día 14, que es 22 de abril, a la hora de la tarde, comenzando desde el mediodía, a las 12 del día aproximadamente. Nosotros comenzamos nuestra ceremonia de Pesaj, Agadá de Pesaj. Terminando la celebración, nosotros tenemos que recoger todo inmediatamente, porque inmediatamente después nosotros entramos al día Yom Shabbat número 15. Ese día es cuando la luna está completamente llena. Y además, en el día 14, el día que comemos el cordero, tenemos que comer los lejem sin levadura, Had Masot. La celebración de Had Masot comenzamos en el día del Yom Shabbat, lejem sin levadura. Para ese entonces ya no debemos de tener absolutamente nada de levadura en nuestras casas. Nada que sea leudado, ni bebidas que tengan gas
o carbonatadas, que estén vino, todo el vino se tiene que retirar de la casa absolutamente. Y durante 7 días nosotros tenemos que comer lejem sin levadura. Este día nosotros, el día 22 que nosotros comemos la pesa, este día va a ser un acercamiento, un asteroide que tiene por nombre Diablo. Bueno, científicamente tiene otro nombre, pero lo han renombrado con este nombre por causa de alguna simbología, algún desprendimiento de gases que tiene este asteroide, y de alguna forma forma unos picos como tipo cuernos, y eso es lo que le ha renombrado con este nuevo nombre. Posteriormente nosotros entramos al Yom Shabbat de este Jodesh número 1, Yom Shabbat. Tenemos la celebración Yom Shabbat y Had Masor, lejem sin levadura. El día 16, un día después del Yom Shabbat, nosotros hacemos Yom Habikurim. Tenemos que presentar primeros frutos, preparar una canasta con primeros frutos, y comenzamos con la cuenta del Omer. A partir de ahí nosotros comenzamos, a partir del día 16, que es el 24 de abril, por la mañana. 24 de abril, nosotros estamos considerando la luz del día, 24, pero en el tiempo asignado de Yahuwah es Yom 16. Aquí nosotros comenzamos con la cuenta del Omer. Tenemos que contar 50 días. Después de 50 días, el primer Yom Shabbat que nos vamos a encontrar va a ser en el mes número 3 o el mes número 3. Inmediatamente el primer Yom Shabbat lo dejamos pasar, y en el día 9 nosotros hacemos Had Shavuot, la celebración de las semanas. A la siguiente semana de haber iniciado el Yom Shabbat número 15, a la siguiente semana, que es el Yom número 22, tenemos la celebración Hoshana Rabbah, que comúnmente se conoce como el año de la gracia o el año de la bendición. Este día nosotros tenemos que agradecer por toda la cosecha del año. La cosecha no solamente, si nosotros no trabajamos el campo, tenemos que agradecer porque tenemos productos por el cual nosotros podemos alimentar, podemos comer. Cada vez que nosotros hacemos un pago a alguien que vende frutas, verduras, legumbres y todo lo que está relacionado con el campo, nosotros estamos pagando, y es como si nosotros mismos estuviéramos trabajando la tierra. Toda Rabá Yahuwah tenemos que dar toda Rabá Yahuwah este día 30 de abril. Vamos a comenzar nuestra enseñanza, Señales en el Cielo. Quiero compartir con ustedes esta expectativa que se tiene durante estos días, el día 8 de abril. Son 2 eventos durante este mes, pero para nosotros, para el Am Yisrael, que llevamos la cuenta de acuerdo a los tiempos señalados de Yahuwah, lo que nos dice Bereshit, Génesis capítulo 1:14, que el sol y la luna iban a ser puestas para que nosotros siguiéramos esas señales y nosotros supiéramos en qué momento teníamos que hacer todas estas celebraciones que están aquí en la Escritura. Esto es lo que nos dice la Escritura, y esa fue la primera parte del cual nosotros desarrollamos el tema para saber qué es lo que está sucediendo en el Shamay. En esta ocasión, nosotros vamos a tener un evento aquí en el norte de México, parte del este de Estados Unidos y casi al norte, a la frontera con Canadá. Ahí va a ser un recorrido el sol por medio de un eclipse que va a tener. Y aquí tenemos unos datos muy interesantes. Durante el recorrido que va a tener el eclipse de este 8 de abril 2024, se encuentran 6 ciudades durante este recorrido en el país de Estados Unidos. Se encuentran 6 ciudades llamadas Nínive. También se encuentra una ciudad llamada Jonás. Se encuentra una ciudad llamada Arca. Arca, así se llama la ciudad, Arca. Curiosidad, coincidencia,
¿Qué es lo que nos puede definir estas señales? Nosotros conocemos el libro de Jonás, o al menos lo hemos leído, 4 capítulos, en el cual nos habla de que Jonás es enviado a Nínive. Él se revela delante de Yahuwah y dice, yo no quiero ir. Finalmente es tragado por un pez y durante 3 días es guardado en el vientre del pez y después es sacado, vomitado a la orilla de Nínive, pero él va enojado porque dice, ya te conozco, ya sé que tú todo lo perdonas. Quizá esta sea la oportunidad, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, que nosotros tengamos esta oportunidad de que el tiempo se termina. El tiempo está por terminarse. Si nosotros cambiamos nuestro corazón, volteamos a las cosas de Yahuwah, posiblemente podemos revertir los juicios que vienen muy próximos para estos países, México, Canadá y Estados Unidos. Hubo un eclipse anteriormente, en el 21 de agosto del 2017, en ese recorrido prácticamente forma como una cruz. En ese recorrido, en el año 2017, aquí se encontraban 7 ciudades que se llamaban Salem. Y Salem, nosotros leemos en el libro de Bereshit, después de que Avinu Abraham fue a una guerra en contra de Kedar-Laomer para ir a rescatar a su sobrino Lot, dice que él regresó y entregó los diezmos a Melquisedec, el Cohen Hakadol, que él era rey y Cohen de Salem. Ahí nos dice la escritura que él vivía en Salem. Aquí teníamos, en ese eclipse que pasó en el año 2017, tenemos 7 ciudades llamadas Salem. También durante el recorrido que hace cruce con estos 2 tiempos, 2017 y 2024, aquí nos encontramos algo muy misterioso o algo muy impactante, que definitivamente podríamos pensar como una coincidencia o casualidad. Se encontró por ahí 7 ciudades llamadas Salem, casualidad. Se encontraron 7 ciudades llamadas Nínive, casualidad. Se encontró una ciudad llamada Jonás, casualidad. Vamos a ver si esto también es casualidad. Entre el 2017, el 21 de agosto del 2017, al 8 de abril del 2024, han transcurrido 6 años, 6 meses, 6 semanas, 6 días. ¿Curiosidad? ¿O simplemente esto está preparado? ¿O alguien lo preparó? ¿Esto viene de Yahuwah o el mismo hombre lo ha preparado? Debemos conocer que el hombre ha intentado. No es imposible. Lo puede lograr, puede hacer muchas cosas. Ha intentado eclipsar el sol, tapar el sol para que no haya luz. Posiblemente puede ser algún efecto natural o puede ser algo provocado por el hombre. ¿Para qué? Para que se asignen los tiempos, para que se manifieste los tiempos de acuerdo al diseño de estos hombres perversos, de acuerdo a su plan maléfico, de acuerdo al orden. Recordemos que nos dice la escritura que el mundo está bajo el dominio de Hasatán, de las tinieblas. El príncipe de este mundo es el que gobierna este mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Una manifestación abiertamente, con voz, con sonido, publicarlo de tal manera que ellos puedan dar a conocer algún evento, alguna señal, quizá manifestarse algún personaje, se pueda dar a entender, se pueda manifestar y esta sea una señal. O posiblemente Yahuwah está enviando estas señales para que nosotros podamos entender, podamos tener entendimiento, podamos recapacitar a tiempo. Como dice la escritura, busca a Yahuwah mientras puede ser hallado. En esta segunda parte tenemos cosas muy interesantes, la verdad. No se requiere mucha investigación, puesto que nosotros conocemos estos temas. Los sueños de Joseph, que es el tema con el cual voy a comenzar esta enseñanza. Los sueños de Joseph,
vamos a hablar de ellos. Yo quiero que usted ponga mucha atención, se prepare porque hay mucha revelación. De verdad hay muchísima revelación. Yahuwah no solamente nos habla a través de su palabra. Esta es una de las formas que nos habla, pero también abre nuestro entendimiento. Quita las vendas de nuestros ojos, porque puede estar aquí. Aquí ha estado todo el tiempo, toda la vida. Pero si nosotros tenemos los ojos vendados, no vamos a poder ver absolutamente nada. Así es que tenemos que pedirle a la Ruach HaKodesh que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento. Y por supuesto, si usted tiene la disponibilidad de aprender lo que el Torah de Yahuwah nos dice en su palabra, el Torah es la instrucción. Es lo mismo si usted escudriña, busca en una Biblia qué es lo que nos dice la Escritura. Saque su Escritura, acompáñeme a leer estos versos que va a ser de gran edificación. Vamos a comenzar entonces con el sueño de José el soñador. Vamos a leer Bereshit, Génesis capítulo 37. A partir del verso 5 vamos a leer Katuj HaTorah. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y aumentaron aún más el odio hacia él. Pues les dijo: escuchen por favor este sueño que he soñado. He aquí que estábamos atando gavillas en medio del campo. He aquí que se levantó mi gavilla y se quedó de pie, se puso de firme, derecho. He aquí que me rodearon sus gavillas y se postraron a mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O gobernarás tú sobre nosotros? Y aumentaron aún más su aborrecimiento hacia él a causa de los sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y dijo: he aquí que he soñado otro sueño más. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y le respondieron su padre y le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? Hemos de venir, yo y tu madre y tus tus hermanos, a postrarnos delante de ti en la tierra. Y le envidiaron sus hermanos, mas su padre guardó la cosa en su mente. Él lo guardó, lo atesoró. Si usted se da cuenta, primero hay un sueño donde hay gavillas de trigo, manojos grandes, más o menos lo que cabe aquí así en un espacio aproximadamente. Una gavilla, posteriormente se llevaba a un lugar donde se sacudía, se sacaba el trigo y la hierba, lo que sobraba, se ponía en una amarre especial para que después lo pudieran comer algunos animales. Pero dice que 11 gavillas, o representando a sus hermanos, ellos se inclinaban delante de una gavilla, que representa el que da alimento. Aquí nosotros podemos ver dos cosas en este sueño. La primera es una gavilla que está relacionada con Yahushua o Joseph. Es una simbología, una sombra, un tipo de Yahushua HaMashiach. Primero tiene dos sueños. Los dos sueños confirman lo que va a revelar esta secuencia de servir, doblar rodilla delante de Yahushua HaMashiach. ¿Por qué dos? La primera representa el trigo, el lejem, a Yahushua HaMashiach cuando vino por primera vez. La segunda, o el segundo sueño, que es que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de Joseph. ¿Por qué el sol y la luna, que en muchos países, muchos lugares,
en la antigüedad o desde la antigüedad hasta nuestros días han adorado al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, todo lo que está en el firmamento lo han adorado como un Dios, como un Elohim. Pero Joseph no se pone, hubiera dicho, yo sol, pero no, el sol era el papá, como parte de esta creación. Joseph se puso en un nivel superior. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Yahuwah. Yahuwah creó todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe y todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no podemos ver. Joseph se puso en un lugar superior. Compararse Joseph con algo más grande que el sol y que aún el sol debería doblarse, doblar rodilla, inclinarse como una reverencia delante de Joseph, el sol juega un importante papel en todas las mitologías orientales de las antigüedades. Egipto, Mesopotamia, India, en toda América, por todos lados, juega un papel muy importante. Usted tiene que poner mucha atención el día de hoy, porque de lo que vamos a hablar es de esa adoración al sol, que Yahuwah nunca ha dicho que nosotros lo hagamos, pero existe un movimiento de este Rúa, de este espíritu demoníaco que exige, que pide que le adoremos. Pero si nosotros lo hacemos, si nosotros nos inclinamos delante de él, vamos a caer en la trampa del mismo Hasatán. Si nosotros renunciamos, para eso es esta enseñanza, para que abramos los ojos, para que abramos los oídos, para que despertemos y no caigamos en la red del engaño, en la red de la mentira, que caigamos en una trampa en el cual no podamos salir. Finalmente, Yahushua HaMashiach ya nos ha libertado, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. La mitología oriental da cuenta de una serie de grandes divinidades solares: Ra, Atún, Amón, Horus, Shamash, Shus, Shurya, Mitra, etc. Los pueblos indoeuropeos: Surya, Mitra, Sol Invictus, Helios, etc. El panteón sintoísta nos encontramos con Amá, Tesaru, Omi, Kami, la gran diosa que ilumina el cielo. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aún en las culturas donde nosotros vivimos, en nuestro antepasado también se ha adorado al sol. De una forma o de otra se ha adorado al sol, con diferentes nombres. El sol aparece muy unido a tres símbolos: el carro solar, la esvástica, como una cruz, ya sea una cruz rodeada de un círculo, una cruz. Una esvástica, la cruz esvástica, que se maneja o se conoce como la bandera nazi, que es una bandera que tiene otra forma, otro diseño, pero tiene este simbolismo. Este es nuevamente el carro solar, la esvástica, la cruz de la cruz, una rueda con una cruz, y la rueda solar. La rueda solar que tiene un disco y reflejado rayos solares a su alrededor, ya sea para afuera o ya sea dentro de este mismo círculo o de esta rueda solar. Dentro de las 10 plagas que hubo en Mizraim, Yahuwah hizo una guerra contra los dioses de Egipto. Es decir, les tenía que demostrar que solamente Yahuwah es el creador del universo, más poderoso, y que todo lo que ellos creían, estos pueblos que se encontraban en Mizraim y que tenían como adoración a estos dioses, ninguno de ellos se asemejaba al poder y grandeza que tiene Yahuwah, nuestro creador. Las 10 plagas, hablamos específicamente sobre la novena, la enseñanza sobre la oscuridad por 3 días. Ellos habían demostrado, tenía que demostrar al Am Yisrael que en quien iban a confiar,
quien iba a permitir la salida de Egipto, de Misraim, era tan poderoso, muchísimo más que los dioses que se encontraban en el mismo Egipto. Durante 3 días hubo oscuridad. Los habitantes de Egipto habían creído en sus Elohim. Ellos tenían un dios llamado Sol o Ra, que era el dios que iluminaba, una deidad tan poderoso que no se podía comparar o no se puede comparar con el poder sobrenatural de Yahuwah, quien creó al mismo sol. Para esto estamos preparando una enseñanza, posiblemente después, terminando esta señales en el cielo, veamos la enseñanza, las 10 plagas de Egipto. Esto está en relación la guerra contra los dioses del mundo, contra los Elohim. Durante mucho tiempo y hasta nuestros días, hay muchas personas que asisten a lugares ceremoniales para recibir por medio de rituales energía solar, principalmente pirámides, montañas, lugares de vestigios arqueológicos, etc. Acabamos de pasar apenas el día de la primavera, donde entra la primavera como un cambio de estación y mucha gente va a esos lugares a llenarse de energía. Pero nuevamente es un engaño, es una mentira que el mismo Hasatán, el mismo demonio, el príncipe de este mundo, cautiva a las personas. Posiblemente alguno de ustedes, yo, caímos en esa trampa. Pero de ahí tenemos que salir, tenemos que renunciar a toda obra de las tinieblas, toda obra de Hasatán. Ahora que entró el equinoccio de la primavera, muchos que se dicen creyentes, seguidores de Yahuwah o de lo que alguna doctrina puedan tener, lectores del Torah, lectores de la Biblia, practicantes que asisten a congregaciones, tienen todavía una mezcla de paganismo. Contrario a lo que dice la Biblia, contrario a lo que dice el Torah, lo que dice la Escritura, incluso los mismos Kohanim de las épocas pasadas se habían levantado muy temprano para adorar al sol, increíblemente, los mismos israelitas. Esto no es de sorprenderse, sino al contrario, esto es de avergonzarse. Y además es para testimonio para que usted y yo no caigamos en la misma mentira, en el mismo engaño. Ellos que guardaban Torah, ellos que sabían perfectamente hebreo, ellos que conocían, tenían el linaje de Adán, tenían el linaje de Set, tenían el linaje de los levitas, de las 12 tribus de Israel, y cayeron en ese engaño, en esa mentira. Yahuwah mismo lo anunció. Él tenía que anunciarlo, tenía que dar aviso para que evitara el pueblo que cayera en ese juego de idolatría, de adorar al sol. Vamos a ver algunos testigos. Primeramente la advertencia que Yahuwah nos hace y posteriormente el cumplimiento de que el pueblo, o el testimonio del que el pueblo cayó en esa porquería de adorar al sol. Vamos a ver Devarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Katuja Torah. O no sea que alces tus ojos al Shamaín, al cielo, y veas el sol, y la luna, y las estrellas, con todo el ejército de los cielos, y seas impulsado a postrarte, es decir, a doblar rodilla, ponerte de rodillas delante de ellos, y darles culto, darles servicio, cosas que asignó Yahuwah tu Creador, con el único fin, con el único propósito de dar luz a todos los pueblos que hay bajo el Shamaín, bajo el cielo. Segundo testigo, Devarim, Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso 2 al verso 6. Cuando se halle en medio de ti, en cualquiera de tus ciudades, que Yahuwah tu Creador te da, hombre o mujer, que haya hecho lo que es malo a los ojos de Yahuwah tu Creador,
transgrediendo su pacto, y que haya ido a servir a otros Elohim, otros dioses, postrándose delante de ellos, ya sea el sol, la luna o cualquiera de los astros de todo el ejército de los cielos, lo cual yo no ordené, yo no he ordenado, dice Yahuwah. Verso 4. Y te fuere denunciado y le hubieras oído, indagarás diligentemente. He aquí que siendo verdad y cierta la cosa, se demostró que se llevó a cabo dicha abominación. Esta abominación está en Israel. Verso 5. Entonces hará salir al hombre aquel o a la mujer aquella que ha cometido aquella maldad a tus puertas de la ciudad, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás con piedras hasta la muerte. Ushaltam ba'abanim ba'metu, y los apedrearás con piedras hasta la muerte. Verso 6. Por el testimonio de 2 testigos o de 3 testigos será puesto a muerte. El debe morir, no será puesto a muerte. El que debe morir no será puesto a muerte por el testimonio de un solo testigo. Aquí tenemos una evidencia de lo que se debe de hacer aquel que se ha doblado rodilla delante de esta asquerosidad, abominación, dice la Escritura, de haberse inclinado delante del sol y la luna. ¿Cuál es el castigo a los que se inclinaron, a los que adornaron, sirvieron, buscaron, consultaron al sol, la luna, las estrellas o a cualquier otro astro? ¿Cuál es el castigo? La Escritura muy claramente nos dice: apedreamiento hasta la muerte. Tenía que morir en una sepultura de piedras, como un símbolo de haber violado el Torah de Yahuwah. Para esto tiene que haber un juicio. No solamente es porque a ti te dijeron y ahí va uno de religioso siguiendo lo que dice la Escritura, pero nosotros teníamos que esperar el Sanedrín o los jueces, pero hoy en día no hay Cohen Hakadol, no hay jueces, no hay Sanedrín, no hay quien juzgue sentencia. Por lo tanto, el único que corresponde rendir juicio se llama Yahuwah. Nosotros no podemos hacer juicio. Por el contrario, nosotros tenemos que cuidar nuestra propia vida. Yahuwah se va a encargar de los demás, de aquellos que están haciendo mal, de aquellos que están haciendo daño. Aquellos que están cometiendo esta atrocidad, usted tiene que guardarse, apartarse de esa gente. Es muy importante. Usted no participe, porque si usted participa, se involucra y por lo tanto va a recibir este tipo de muerte. Vamos a ver ahora la evidencia. ¿Cómo fue que el Am de Israel cayó en esta porquería, en esta maldad de servir, doblar su rodilla delante de del sol, de los Elohim? Ezequiel capítulo 8, verso 16. El que me trajo al recinto, al patio de la casa de Yahuwah, en el interior, y allí a la entrada del palacio, es decir, del Beit HaMikdash, del templo de Yahuwah, entre el pórtico, el vestíbulo y el altar, el Mizbeach, había unos 25 hombres, con sus espaldas hacia el templo, hacia el palacio de Yahuwah, y sus rostros hacia el este. El este es por donde sale el sol. Ellos estaban postrados, adorando hacia el este al sol. Aquí tenemos una evidencia. Vamos a ver el libro de Yirmiyahu, capítulo 8, 1 y 2. En aquel tiempo, dice Yahuwah, sacarán los huesos de los reyes de Yahudá, los huesos de sus príncipes, dice príncipes, los huesos de sus Kohanim, los que deberían de interceder por el pueblo, estaban involucrados, los huesos de los Nabiim,
Los Nabeim, que supuestamente escuchaban la voz de el Torá, pero no eran más que mentira o mentirosos, falsos profetas que no escuchaban el Torá de Yahuwah, sino que hablaban para satisfacer su propia lengua. Y aquí está el engaño donde ellos mismos cayeron. La trampa que les tendió Hasatán, ellos mismos fueron cautivados. Los huesos de los Neviim, los huesos de los habitantes de Yarushalayim, fuera de su tumba, y los esparcirán expuestos al sol y a la luna y todo el ejército del firmamento, a quienes amaron a Jehú y han servido y han ido tras ellos y los han consultado y se han arrodillado delante de ellos. Dice la Escritura: no serán recogidos ni enterrados. Como estiércol, sobre la superficie de la tierra estarán. Es impactante porque en una del reglamento para cuidar el campamento, la kedushá del campamento, Yahuwah exige llevar un bastón, una madera, un palito, para que cuando uno hiciera su necesidad fisiológica, hiciera un hoyo, hiciera ahí su excremento y después lo tapara con esa varita o con esa madera que tenía. Pero aquí dice, impactante, que estos huesos iban a ser derramados como estiércol, expuestos al sol a quienes habían adorado. Quizá usted se vaya a preguntar, ¿qué pasa si no hay testigos? Si nadie lo ha visto o si nadie se ha enterado, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos que recurrir a la Escritura. Nos dice Deuteronomio, Devarim, capítulo 30, verso 19, la primera parte. Llamo como testigo contra ti, Hayom, el día de hoy, al cielo y a la tierra, vida y muerte. Aquí están estos testigos. Si es que ningún ser humano lo ha visto, entonces tenemos otros testigos que Yahuwah ha puesto para que declaren en contra de aquellos que han servido, se han doblado, se han atrevido a humillarse delante de estos Elohim. Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 26. Llamo como testigo contra ustedes este día a los cielos y a la tierra. Aquí están dos testigos en el libro de Devarim y cumplimos la Escritura. No hemos violado el Torah. Dos testigos, cielo y la tierra, lo dicen dos fuentes diferentes. El cielo y la tierra son como testigos. Nadie me vio que yo estoy adorando el sol, la luna, las estrellas y además me estoy doblegando. Los horóscopos es algo que muy inconscientemente nos ha perseguido durante toda la vida. A través de revistas, periódicos y diferentes fuentes, tanto televisivos, informativos, la gente está buscando. Hoy en día que tenemos prácticamente una tecnología en nuestra mano, hay personas, en una ocasión a mí me tocó ver, donde iban dos jovencitas diciéndole su horóscopo, qué era lo que decía su horóscopo y cómo tenía que vestir, cómo tenía que estar ese día, qué le deparaba el destino supuestamente para ese día. Podemos caer atrapados en medio de esa mentira. Dos testigos para llevarnos a juicio si esto estamos cometiendo. Tenemos la opción de arrepentirnos si lo hicimos por ignorancia. ¿Por qué el hombre busca adorar, postrarse, rendirse en el sentido de estar sumiso a sus Elohim? Principalmente tiene la necesidad de verlo con sus propios ojos, tocarlo, para adorarlo. Cuando el Am Yisrael se encontraba en el desierto, al no ver a Moshe Rabbeinu, el pueblo se desesperó, se angustió, exigió ver algo, a alguien para celebrar, alguien para regocijarse, alguien para ser motivo de celebración. Y amenazaron a Aarón para que les hiciera una imagen que ellos pudieran ver
tocar, para que ellos pudieran tener un motivo de celebración, un motivo de danza. Vamos a ver lo que nos dice Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 3. Y se quitaron todo el pueblo los anillos de oro que tenían en sus orejas. Los trajeron a Aarón. Fíjense la traducción o el significado de Aarón. Aarón significa portador de luz. Lo habían traído a él para que les hiciera esta imagen. Verso 4. Y él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, fíjense cómo ellos dijeron, no dijo Aarón, ellos los mismos que tenían la necesidad de ver, de tocar, de estar cerca de algo, cualquier cosa material para poder inclinarse. Ellos dijeron, estos son tus dioses, Yisrael. Ele Elohim, Yisrael, que te hicieron subir fuera de la tierra de Egipto. Y vea cómo aquí muy sutilmente aparece la palabra, dice, Asher He Eluha me eres Misrayim. He Eluha, esta palabra que aparentemente tiene un significado de que te hicieron subir, es la palabra Alá. Esta es su palabra raíz, Alá. Nosotros debemos conocer esto, es muy importante. Strong H 5927, la palabra Alá, significa ascender, altivez, alzar, subir. Pero también existe otra palabra que significa lo mismo, subir, ascender, que es aliyá, cuando alguien regresa, cuando alguien vuelve, cuando alguien sube, cuando alguien asciende. La diferencia entre estas dos palabras, Alá, sube uno con religión. Hay contaminación en su vida, hay religiosidad en su vida, hay levadura en su corazón, no puede acercarse a Yahuwah. Cuando uno sube, se eleva uno hacia Yahuwah, no hay religión, no hay levadura, hay un corazón sincero, entonces uno sube delante de Yahuwah y es uno recibido. Rabino, pero ya lleva más de media enseñanza y no nos habla de lo que va a suceder este 8 de abril. 8 de abril, que es el día del eclipse. Hablamos ya al principio sobre la introducción, sobre las Moedim, y todo lo que va a haber en relación con este eclipse y con el asteroide que va a aparecer. Una anunciación, un aviso o una alerta que nosotros debemos poner mucha atención. Me pregunto, si ustedes están interesados en conocer más del desastre, de las calamidades, de la desgracia, de apagones, de saqueos, de muertes, de falta de alimentos, etcétera, lo que usted se imagine, porque han anunciado muchas cosas. Si usted está interesado en saber ese tipo de noticias que puede ocasionar alguno de estos eventos, posiblemente algo va a suceder, pero no me corresponde a mí darles a conocer los eventos de los cuales yo no tengo conocimiento. Yo no sé qué va a suceder. Sé que Yahuwah trae juicio para las naciones, pero como si ya lo vimos al principio, de que en Nínive Jonás tenía que anunciar y ellos tenían que decidir, tomar su propia decisión de arrepentirse, entonces todo eso cambiaría completamente una perspectiva. Eso lo sabe Yahuwah, yo no lo sé. Yo no puedo decir que va a suceder esto o que va a suceder aquello. Lo que sí sé es que este es un momento en que usted y muchas personas posiblemente recapaciten y vuelvan sus pies, vuelvan su corazón, vuelvan su vida a su Creador. Esto puede traer una grande bendición. Y lo que iba
la gente que habló, y va a venir este desastre, y va a venir juicio, y va a venir tantas cosas que declararon. ¿Por qué a estas personas, en lugar, ya vimos todos los videos, y si no sucede lo que ellos habían dicho, nosotros teníamos que apedrearlos hasta la muerte? Porque hablaron de alguna manera echando la culpa. La Biblia dice, las profecías dicen, las profecías del fin, y infinidad de cosas. ¿Por qué le echan la culpa a la Escritura? El que habla y es portador de voz se convierte en un nabí, en un profeta. Si yo estoy citando una parte de la Escritura, yo mismo me estoy haciendo cómplice, estoy participando. Por lo tanto, yo quiero decirle, yo soy portador de luz, por cuanto yo tengo que anunciar lo que está escrito en el Torá. Y de esto es la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes. Anunciar para evitar que usted caiga en las redes del enemigo, del engaño, de la mentira. Yo me estoy ocupando en escuchar y obedecer el Torá de Yahuwah. Si alguno me quiere acompañar, me quiere seguir, caminaremos juntos, caminaremos a donde nos lleve la Ruach HaKodesh, y, por supuesto, compartiremos juntos el Torá de Yahuwah. Si alguien no nos quiere acompañar, no pasa nada. Seguramente no lleva el mismo rumbo que nosotros. Ciertamente se encontrará con otras personas que llevan el mismo rumbo que ellos. Esto es lo que nos separa o hace la diferencia entre escuchar el Torá de Yahuwah o querer escuchar las mentiras de Hasatán, las mentiras del diablo, las mentiras de la religión, las mentiras del falso profeta, del falso Mesías, del falso, todo es una imitación. Pero si usted está dispuesto, disponible, quiere guardar su corazón en emuná para seguir a Yahuwah, podemos compartirlo juntos, estar en armonía, estar en unidad. Toda la creación está relacionada con figuras. Esto es parte del tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, no de forma explicada porque tiene muchos matices este tema. Posteriormente, quizá en algún momento vamos a hablar sobre la simbología de las figuras como el círculo, la recta, las líneas que forman diferentes formas, como cruces, como estrellas y diferentes cosas que forman estos trazos, ya sea en un plano dimensional, en un plano tridimensional o en un plano que no podamos entender por causa de que nuestro razonamiento no nos da capacidad para visualizar una quinta dimensión, séptima dimensión o muchísimo más allá de nuestro entendimiento. Nosotros podemos ver en esta tercera dimensión, esto tiene profundidad, largo, ancho, y sabemos más o menos, podemos calcular. Pero si fuera un dibujo, no sabemos cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de profundidad, no lo sabemos. Eso es lo que marca estos trazos, estas líneas en un plano, y adoptan diferentes formas. Podríamos dibujar estas líneas o trazos en un papel, o podríamos dibujar algunas figuras de forma tridimensional para poder visualizar estos conceptos. Lo mejor es poderlo ver en su forma real. Las podemos conocer cuál es su profundidad, anchura, largo, alto. Para esto les voy a compartir algunos videos que yo voy a poner en la descripción. Son 14 videos aproximadamente. Si usted quiere aprender, porque ellos tienen esa especialidad, tienen el programa, pueden explicarlo. A mí se me traba muchísimo la lengua para poder explicarlo. No tengo un programa en relación de computadora para hablar, compartirles todo esto. Lo voy a hacer más después. Tengo el material, solamente tengo que plasmar esta enseñanza para que usted lo pueda digerir de una forma más sencilla. Aquí yo les voy a dejar estos 14 videos
que usted tiene que ver, si está interesado en este tema, con las señales en el cielo y las trampas que el enemigo, el diablo, hace, usted pueda disponer de algún tiempo para verlos. Eso ya depende de usted, no depende de mí. Si usted quiere, los va a poder ver uno por uno. En su momento, algunos videos duran 2 minutos, 3. Otros videos sí duran 20 minutos, 30 minutos. Quizá el más largo unos 30 minutos, quizá. Pero para que usted pueda entenderlo, estas personas no son talmid de nosotros. Son videos que yo busqué, encontré en YouTube y que a mí me ayudan o a mí me ayudaron a entender la visualización, el concepto de estos términos. Yo se los comparto para que usted así mismo lo haga. Estos videos están relacionados con figuras en diferentes dimensiones. Existen diferentes ramas de la ciencia que se encargan del estudio de dichas formas, como las matemáticas, como la física. También existen otras organizaciones que se involucran de manera religiosa, ciencias ocultas, ciencias espirituales, filosofías, creencias tradicionales y antiguas, etc. Toda esa gente que se dedica a este tipo de enseñar esto, lo hacen con una intención. Nosotros no lo aplicamos, sabemos que Yahuwah creó todas las cosas. Tiene su porqué y su para qué. Si Yahuwah nos permite ampliar el conocimiento, Él nos lo va transmitiendo poco a poco. Si no nos permite que nosotros tengamos entendimiento de algo, simple y sencillamente tenemos una venda en los ojos. Estas ciencias, que también se le conoce como ciencias espirituales, están enfocadas en transmitir algo, algún interés tienen en transmitir. Pero lo principal es la mentira el engaño de Hasatán, del príncipe de este mundo, que quiere atrapar a muchos seguidores. Toda Rabá Yahuwah que nosotros hemos salido ya de esas tradiciones, costumbres paganas, religiosas, que ya no las seguimos. Ya seguimos otro patrón, ya seguimos otra estructura, ya seguimos otra visualización que nos describe el Torah de Yahuwah. El problema no radica en el estudio y el comportamiento de dichas formas, figuras, sino en la capacidad de que uno les pueda otorgar el poder. Ese es el problema. No es que existan, o más bien, no es que no existan ese tipo de adoctrinamiento o enseñanza, sino que muchas veces nosotros mismos les otorgamos el poder. Ah, sí, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en esto, creo que tiene poder, creo que, bueno, ahí podemos caer en la mentira. El razonamiento para el estudio de las ciencias ocultas no es permitido aprender y conocer si nosotros no lo vemos a la luz del Torah, que este tiene que ser nuestro filtro. Todo lo que veas, les voy a dar un consejo que a mí me dieron hace muchísimos años. A mí me lo dieron y yo lo quiero compartir con usted. Todo lo que usted vea, todo lo que usted oiga, todo lo que va a salir de su boca, tiene que pasar primeramente por el filtro del Torah de Yahuwah. Si usted va a ver algo, lo tiene que ver a la luz del Torah, de la Escritura, de su Biblia, si usted quiere. Si usted va a escuchar algo, tiene que compararlo con lo que dice la Escritura. Otra Escritura nos dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Toma lo bueno, desecha lo malo. Si usted, de esto que usted está aprendiendo el día de hoy, hay algo que no le parece, deséchelo. Usted es responsable de su propia vida, de lo que ve, de lo que oye y de lo que mete a su corazón. Si usted no está de acuerdo con todo, simple y sencillamente cambie de canal, cambie de maestro, deje de ver no solamente hacia mí, sino todo lo que está a su alrededor. En el teléfono le envían a usted mucha información que usted nunca la pidió, pero ahí se la mandan para ver si cae, si es atrapado. Usted comienza a ver algo y posteriormente le siguen enviando ese tipo de información hasta que usted cambie de perspectiva.
Devarim capítulo 29, verso 29. Nos dice, el secreto de las cosas pertenecen a Yahuwah, nuestro Creador. Y las cosas que han sido reveladas, que nosotros podemos ver, nos pertenecen a nosotros. Y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de esta instrucción. Esta es la explicación más clara que nosotros podemos entender de por qué tiene que pasar por medio de este filtro del Torah de Yahuwah. Dice, el secreto de las cosas pertenecen a Yahuwah, nuestro Creador. Y las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer hacer todas las palabras de esta instrucción, de este Torah. El único propósito es cumplir este Torah. Si no tienen el propósito de cumplir lo que dice la Escritura, si no tienen otra intención, nosotros tenemos que quitarnos de ahí, apartarnos de ahí. Aquí aparece el secreto, Hamish Tarot, Strong H, 5441, la palabra satar, quiere decir esconder. Si esto Yahuwah lo escondió para mí, es porque quiere que yo no lo sepa, o no me conviene conocerlo, o no me pertenece, o quizá no es mi tiempo. Eso es muy diferente. Quizá no es mi tiempo, pero no quiere decir que yo no esté preparado, capacitado. Quizá si yo me entero de algo que está sucediendo, algo, vamos a decir, espiritual, y yo intento aprender, pero no es mi tiempo, yo voy a caer en una desilusión, voy a tener posiblemente algún trauma en mi vida y yo no voy a querer saber más de la Escritura. Por lo tanto, debo esperar el tiempo. Esto es muy importante. Strong H 5641, satar significa esconder, apartar, cubrir, encubrir, esconder, guardar, ocultar, reservar, develar, secreto. La siguiente palabra que han sido revelados, Behanik Lot, que han sido revelados, Strong H 1540, la palabra Galad, significa desnudar, revelar, como algo que sí puedes ver, abierto, abrir, aparecer claramente, conocer, decir, descubierto, descubrir, entregar, exponer, manifestarse, manifiesto, mostrar, publicar, revelar. Proverbios capítulo 25, verso 2. Porque honra de Yahuwah, Elohei, el Creador, es esconder un asunto, haster davar. Aquí está la palabra esconder. Pero honra de reyes, Jacor, es buscar un asunto. Honra de reyes es buscar un asunto. Strong H 2713, la palabra Hakar, que es buscar un asunto, significa poder penetrar. De aquí quiere decir examinar, buscar, demandar, descubrir, escudriñar. ¿En dónde lo tenemos que escudriñar? En la Escritura. Por esa razón todo filtro, este es el filtro de mi vida. Si algo voy a ver, lo tengo que ver a la luz de la Escritura. Si algo voy a oír, tengo que oírlo a la luz de la Escritura. Por esa razón, si pasa el filtro, entonces yo lo recibo de Yahuwah. Si no pasa el filtro, yo tengo que desecharlo. Sea lo que sea muy agradable, sea muy delicioso, sea muy avaricioso, pero no me conviene, tengo que desecharlo. Porque honra de Yahuwah es el Creador, esconder un asunto, pero honra de los reyes, honra de reyes, si Yahuwah hace un reino de reyes y Kohanim, entonces nosotros somos nombrados reyes. No somos cualquier
individuo que no está interesado en las cosas de Yahuwah. Si nosotros venimos del linaje de Yahushua, automáticamente nos hacemos reyes, Kohanim. Reyes y Kohanim. ¿Dónde podemos buscar? Pregunta, ¿dónde podemos buscar? ¿A quién debo preguntar? ¿A quién debo yo preguntar para conocer esto que me acaba de decir? Honra de reyes es buscar un asunto. ¿Dónde debo de buscar? No voy a ir a buscar a un lugar donde no está relacionado con el Torah. Principalmente, tengo información a mi alrededor. Hay información. Si yo la recibo de allá, tengo que pasarla por el filtro para que entre a mis ojos, entre a mis oídos. ¿Dónde debo de buscar? ¿A quién debo preguntar? Vamos a ver lo que nos dice. Voy a ponerles aquí unos pasuk para que ustedes sepan a quién preguntar y sepan dónde buscar. Se los voy a dejar en la pantalla para que usted los vea, los apunte y los revise, los lea. No solamente los apunte, tiene que leerlos. Póngale ahí una nota. ¿Dónde debo buscar? Aquí debo buscar. ¿A quién debo preguntar? Aquí debo preguntar. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo y quizá usted no va a saber de verdad. Esto es impactante porque esto tiene que ser una revelación de parte de Yahuwah. Por mucho tiempo yo había leído este pasuk, pero no lo había entendido. Antes de leer este pasuk, yo quiero hacerle una pregunta y usted va a responder. Usted va a responder, antes de que continúe con el video, usted póngale pausa y conteste donde usted está. Nadie le va a escuchar, solamente usted se va a escuchar. Y si coincide la respuesta que usted dijo con la que yo le voy a dar ahorita, entonces esta es una revelación de parte de Yahuwah. Si no coincide, no quiere decir que esté usted mal. Quiere decir que ahora usted ya sabe en dónde va a buscar y a quién le va a preguntar. La pregunta, quiero hacer la pregunta, ¿por qué razón no les correspondía a ellos? Segunda pregunta, ¿cuál era el motivo? Vamos a leer el pasuk Maaseh Sholiachim, Hechos de los Talmidim, capítulo 1, versos 6 y 7. Yahushua iba a ascender después de un tiempo que había estado con los Talmidim y ya estaba a punto de subir en medio de la nube. ¿Se acuerdan? En ese momento que estaban todos reunidos ahí y ellos hacen esta pregunta. Dice el verso 6. Entonces, habiéndose reunido todos juntos, le preguntaron a Yahushua diciendo, Marya. Marya quiere decir maestro Yahuwah. Y hacen una pregunta. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Oigan que dice el reino a Israel. La gente pensaba que el Mesías tenía que venir y redimir de todos los enemigos. Pero si Yahushua era el Moshiach, el ungido de Yahuwah, ¿por qué entonces no peleó? Su guerra todavía no era definitiva. Él primeramente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por la casa de Efraín. Primero vino por ellos, hasta que seamos reunidos, las 12 tribus de Israel, seamos congregados y ya estemos el número designado por el cual ya ha sido apartado para Yahuwah, entonces va a venir Yahushua por segunda vez. Todavía falta. ¿Cuánto? Quizá muy poquito tiempo, pero mientras nosotros estamos aquí, debemos tener la oportunidad de seguir compartiendo el Torah de Yahuwah. Pregunta que le hacen a Yahushua. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Verso 7. Y dijo a ellos Yahushua, ¿no es para ustedes saber los tiempos señalados o los tiempos designados que designó Yahuwah el Padre bajo su propia autoridad, bajo su propia poder, bajo su propio gobierno? Pregunta. Voy a hacer la pregunta y usted pone pausa en lo que piensa que va a responder. ¿Por qué razón no les correspondía a ellos?
conocer estos tiempos. ¿Por qué? Porque Yahushua les dijo, a ustedes no les pertenece conocer estos tiempos. Segunda pregunta, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué razón no eran ellos los que deberían de recibir? Póngale pausa. Voy a dar la respuesta. Debí verme esperado. Voy a leer el verso 8, que aquí está la respuesta. Ciertamente recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes la Ruach HaKodesh, el aliento apartado. Y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la respuesta. ¿Captó lo que Yahushua quería decirles? ¿Por qué razón no era a ellos? Ahora sí, si usted ya dijo su posible respuesta, déjeme decirle que primero, porque necesitaban nacer de nuevo. Yo les había dicho, cuando yo hablé sobre la enseñanza de Yohanan Hamadbel, que esa enseñanza era algo impactante, iba más allá de nuestro entendimiento. Yohanan Hamadbel, Juan el Bautista, marcaba un antes y un después. Yahushua HaMashiach dice que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo del agua y de la rúa, ¿ustedes creen? Si había gente que no obedecía el Torah, ¿les interesaría saber que ellos no van a ir allá arriba, aunque restaure el reino? Porque Yahuwah le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y de la rúa, ¿a qué corresponde el agua? Tenemos dos formas de interpretar. El que no nace del agua, en relación con el Torah de Yahuwah, puesto que el Torah es el agua que limpia nuestra vida, purifica, da vida a nuestros huesos, da vida a nuestra nefesh, a nuestra vida. Y la rúa, por lo tanto, nosotros no tenemos acceso a la voluntad de la Ruach HaKodesh sobre mi vida. Pero Yahuwah sí puede ordenar a la Ruach HaKodesh lo que sea acerca de mí. Pero también tenemos otro concepto en cuanto al agua. Al agua en cuanto a la inmersión de purificación. El bautismo en agua. Ser sumergidos es un acto de obediencia, es un acto de morir, de estar sepultados y nuevamente resucitar. Cambiar nuestro ambiente, cambiar nuestro concepto. Cuando nosotros hacemos esto de forma natural, hacemos inmersa nuestra vida en agua de purificación, yo estoy diciendo, yo muero a mi carne, a mi voluntad, y ahora decido vivir de forma en emuná, es decir, en fidelidad, creyendo que yo voy a tener un mejor lugar allá arriba, en el Shamaim. Es una forma simbólica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De esto tengo un apunte más adelante, se lo voy a compartir. Primero teníamos que nacer de nuevo. Si usted no se ha hecho la inmersión de purificación en el nombre de Yahuwah, Abba, entonces usted no está obedeciendo el Torah de Yahuwah, porque claramente lo dice la Escritura. El que no nace del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. Por lo tanto, ¿por qué razón a ellos no les correspondía conocer? Porque primero tenían que ser embestidos por la Ruach HaKodesh. Ya tenían el primer paso, que era la inmersión de purificación. Todos sus discípulos, los 12 discípulos y toda la gente que seguía a Yahushua, ya habían sido inmersos. Ya habían hecho la inmersión de purificación. Ya habían hecho Aliyat Teshuvah. ¿Qué les faltaba? La Rúa. ¿En dónde está? La respuesta está en el verso 8. Ciertamente recibirán poder. Es decir, no solamente autoridad, sino ser reconocidos de parte de Yahuwah como hijos de obediencia, hijos obedientes, cuando haya venido sobre ustedes la Ruach HaKodesh. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra.
Ahí está. Esa es la respuesta tan sencilla. No es que a ellos no les correspondía. ¿Por qué? Porque a nosotros que vivimos en estos tiempos y que estamos viendo estas señales, dice lo que leímos de Devarim 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Yahuwah, las reveladas nos pertenecen a nosotros. A ellos no les pertenecía porque no lo iban a entender. Nosotros que estamos viviendo en estos tiempos, Yahuwah va abriendo, como nos dice el libro de Revelación, de Apocalipsis, va abriendo los sellos, va destapando, va abriendo lo que dice el libro de Daniel, sella el pacto. Y en el libro de Revelación, abre el pacto, abre el libro, para que el libro sea revelado. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Porque nosotros tenemos un tiempo para que las cosas sean manifestadas, sean reveladas. No es en todo tiempo. Si Yahuwah se lo quiere revelar, toda Rabá Yahuwah. Si Yahuwah se lo quiere manifestar, toda Rabá Yahuwah. Es el tiempo de usted. Es mi tiempo. La Ruach HaKodesh nos cambia a un nuevo estatus. Ya no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, nuestra nacionalidad viene del Shamaín. Ponemos nuestra mirada ahora en las cosas que están arriba. Comenzamos nuestra enseñanza hablando sobre Joseph, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, hacia Joseph. Joseph es un tipo o una sombra de Yahushua HaMashiach. Así que toda la creación de los que están arriba, en el Shamaín y en la tierra, debajo de la tierra, van a tener que doblar rodilla delante de Yahushua HaMashiach. Dice el libro de Revelación, Gilgalut, capítulo 22, verso 5. Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de luz, de antorcha, ni de luz de sol, porque Yahuwah su creador los alumbrará y reinarán para siempre. ¿Por qué razón? Joseph había soñado que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. El mismo Jacob le dijo, ¿acaso estás diciendo que yo, Sol, que es el papá de Joseph, tu mamá, Luna, y tus hermanos, las estrellas, nos íbamos a postrar delante de ti? Sí. ¿Por qué? Nos dice Revelación 22:5. Ahí no habrá noche, no habrá necesidad de luna. Ahí no habrá sol, porque el mismo resplandor de la magnificencia de su belleza, de la luz de Yahushua HaMashiach que resplandece, no hay necesidad de luz de lumbreras, no hay necesidad de menorá, no hay necesidad de una velita para apartarnos de la oscuridad. Dos preguntas. ¿Por qué adorar el sol si Yahuwah es quien hizo el sol? ¿Por qué adorar el sol si Yahuwah es muchísimo mayor que el sol? Y además, como lo acabamos de leer, va a desaparecer. No habrá necesidad ni de sol, ni de luna, ni de estrellas, porque Yahuwah cubre todo con su luz. Dice el Salmo 27, Yahuwah es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahuwah es el refugio, la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Esto es en lo que realmente nosotros hemos creído o no es en que nosotros hemos creído. Dice Revelación, Gilgalut, capítulo 21. Vamos a leer Gilgalut, Revelación, capítulo 21. Vi un fuego y agua, un Hao Shamaín, un cielo nuevo, un plano tierra nuevo, porque el primer fuego, el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía. Yo, Johanan, vi la ciudad Kadosh apartada,
la nueva Jerusalén. Y vea que aquí dice Magen Hagadash Jerusalén. Magen. Magen no es el escudo de la bandera de Israel. Ese no es la bandera, la estrella de David. El Magen, el escudo, la nueva Jerusalén. Dice, descender del Shamaín, de Yahuwah, nuestro Creador, dispuesto como un varón preparado para su novia. Oí una gran voz del trono que decía, he aquí el Mishkan de Yahuwah con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. El mismo Yahuwah será su Eloa en medio de ellos. 21 verso 11. Teniendo el esplendor de Yahuwah nuestro Creador, su luz, teniendo el esplendor de Yahuwah nuestro Creador, su luz es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de diamante, resplandeciente como el cristal. 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Las 12 puertas quieren decir los 12 Sholiachim, los 12 enviados o 12 discípulos. Y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Usted debe saber que solamente las 12 tribus de Israel van a estar ahí adentro. No van a estar las demás religiones, aunque a usted le hayan dicho que sí. No va a ser así. Aquí claramente lo dice. Verso 13. Oriente, al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. ¿Cuántas puertas son? 12 puertas. Por lo tanto, esta es una ciudad cuadrada. Y ojo con esto, porque vamos a tener quizá algunas preguntas o se va a cuestionar algunas cosas. ¿Por qué si Yahuwah es más grande que el sol? Que no solamente es una circunferencia, un disco, un círculo, sino algo en el cual Yahuwah está por encima de todo esto. También la Nueva Jerusalén es una ciudad cuadrada, como un cubo, les decía. Un cubo, un hexaedro, esta es la palabra correcta, un hexaedro, tiene 6 lados de forma cuadrada. Verso 14. El muro de la ciudad, la Jerusalén, tenía 12 fundamentos. En ellos los 12 nombres de los 12 enviados del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad Jerusalén está situada en un cuadro. Su largura, su longitud es igual como su anchura. Y él midió la ciudad Jerusalén con la caña 12,000 estadios. La largura, la altura y la anchura de ellos son iguales. Bueno, yo quiero decirle estas señales en el Shamaín que nosotros no debemos inclinarnos, no debemos postrarnos, no debemos humillarnos delante de ello. Está lleno alrededor de muchas doctrinas, teologías, filosofías, ciencias de meditación y tantas doctrinas que hay. Quiero mostrarles algunos símbolos, son muchísimos. Quizá usted aprenda a identificar los que se va a encontrar constantemente cuando usted se encuentre con uno de estos símbolos en su mano, en la vista, en un libro, en la calle, donde sea. Sepa que esto tiene una organización y esa organización política o religioso tiene como un interés cautivarlo, cautivar su corazón, cautivar sus ojos, cautivar su atención, cautivar sus oídos. Y ciertamente
tratando de mostrar sabiduría, conocimiento, es una trampa para atrapar y capturarle. El cazador, Hasatán, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yahuwah está enviando para que lo pesquen, para pescarlo para Yahuwah, no para Hasatán. Si usted no se deja atrapar para Yahuwah, seguramente va a caer en una de estas trampas. Quiero que usted vea estos símbolos. Algunos están relacionados con el sol, principalmente con el disco. Otros están relacionados con las líneas que cruzan en medio de ellas, formando rayos, formando cruces, formando símbolos. Véalos, por favor. Toda Rabá. Voy a terminar con esta última parte de la enseñanza. Quiero dejarle algo impactante. A mí me impacta cómo es Yahuwah, que nos muestra verdaderamente su palabra a través de muchas formas, a través de las matemáticas, a través de la física. Tenemos el nombre de Yahuwah, Yahuwah, como su nombre, y un título, el título Ha-Shaddai. Yahuwah Ha-Shaddai. Yahuwah, traducido sería, Ha-Shaddai, sería el Todopoderoso, ¿verdad? El Todopoderoso. Vamos a ver cómo la misma escritura, hay mucho más referencias en esto. Solamente quiero dejarle una sola, esta. Yahuwah muestra
que Él es mucho más grande que el sol. Lo manifiesta a través. El hombre quiso demostrar adorando al sol por medio de un círculo, poniéndolo en sus imágenes, doblando rodilla. Pero Yahuwah dijo que aún el sol, la luna y las estrellas se iban a doblar delante de Yahuwah. Y Yahuwah va a demostrar que Él es superior a cualquier Dios, cualquier Elohim, cualquier deidad que pueda intentar quitarle su trono. Nosotros, para calcular el área, la superficie de una esfera como algo redondo, una pelota, para poder calcular cuánto tiene en volumen, hay una fórmula matemática que es 4 por pi por radio al cuadrado. Les voy a poner esta fórmula para que usted la vea. Esa es la fórmula para saber cuál es el área o de la superficie de una esfera. También tenemos para calcular el área de un círculo. La esfera es en un mundo o en un plano tridimensional, pero en un círculo es en un plano dimensional, es decir, en un papel, en un dibujo. No tiene profundidad, solamente podemos calcular por medio de esta fórmula. Pi por radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir pi? ¿Qué quiere decir? Pi es una constante que en los videos que ustedes van a ver, ahí viene explicado perfectamente todas estas cosas. De dónde sale pi, de dónde sale el radio, de dónde... Todo esto está explicado, si es que usted tiene que ver los videos. Para nosotros encontrar el diámetro, la distancia en un círculo, voy a poner esto como ejemplo, como el círculo. Para nosotros saber la distancia, cuánto mide de largo, cuánto mide, nosotros necesitamos tener una referencia desde el punto del centro hasta la orilla. Y esto se le llama radio. Del centro hacia la orilla, si marcamos una línea, tenemos un radio. La fórmula para encontrar todo lo que está dentro, pi por radio al cuadrado. Es una fórmula matemática. Para saber la distancia que hay de aquí, del centro, a la orilla, que es el radio, vamos a ver esto impactante. Les había yo dicho que el valor pi tiene una constante, un valor constante, y en uno de los videos viene la explicación que lo más próximo al número de 3.1415, y tiene muchísimos números muy grandes, una forma de redondearlo es 3.1416, que esa sería la forma más sencilla para redondear todos los números, dígitos que están detrás del 14, lo redondea uno al 16. Nosotros sabemos que el nombre de Shaddai, o el título de Shaddai, que corresponde al Todopoderoso, vamos a verlo en geometría hebrea. ¿Qué significa este símbolo o estas medidas? Las letras para escribir Shaddai es la letra Shin, Dalet y la letra Yod. La letra Shin tiene un valor de 300. La letra Dalet tiene un valor de 4. La letra Yod tiene un valor de 10. Su valor general del Shaddai es 314 o 314. Aquí tenemos para calcular la distancia. Yahuwah está involucrado en todas las ciencias. Yahuwah ha puesto sabiduría, conocimiento. Pero el oscuro o el enemigo quiere infiltrar esa información para atraparte y meterte a su red. Yahuwah te revela todas estas cosas,
manifiesta que Él está involucrado en todas estas cosas. Es decir, nosotros podemos ver la mano de Yahuwah en toda su creación. Tenemos que dentro de la palabra Shin, tenemos palabras de un valor que nosotros no podemos leer o ver. Voy a decirlo, de estas tres palabras, Shin, Dalet y Yod, que se forma la palabra Shaddai, que significa el Todopoderoso, y que además suman 314 o 314, también tenemos letras ocultas. Por ejemplo, para decir Shin, en referencia, tenemos la Yod y la Nun. Por supuesto, la Shin, Yod y Nun. Vamos a hablar primero de la Shin, las letras ocultas de Shin, que no se ven. La primera Yod tiene un valor de 10, la Nun tiene un valor de 50. Valor total, 60. Es decir, el valor oculto de Shin es 60. La letra Dalet de Shaddai, la letra Dalet tiene dos letras ocultas, Lamed, Dalet y la letra Tab. La letra Lamed tiene un valor de 30, la letra Tab tiene un valor de 400. El valor oculto de Dalet es 430. Ahora vamos a ver la última letra de Shaddai. Sus letras ocultas son la letra Bab y la letra Dalet. La Bab tiene un valor de 6, la Dalet tiene un valor de 4. Por lo tanto, tenemos que el valor oculto de la letra Yod es 10. Si nosotros sumamos estos números ocultos que aparecen en las letras de El Shaddai, tenemos 60 más 430 más 10 nos da un valor de 500. Nuevamente, 500 es la distancia del radio, que es un valor que nosotros tenemos por definición la mitad de un círculo. Por eso es al cuadrado, porque sería una parte y esta sería la otra parte. Sería un entero. Tenemos entonces que el radio es la mitad o la mitad de un entero. De cualquier circunferencia, de cualquier radio que nosotros podamos tener en un círculo. Y 500, que es el valor que nos da el valor oculto de la letra Shaddai, nos habla de Torah. Este es el radio que nosotros tenemos que recurrir para saber cuánto medimos en nuestra vida, para saber cuánto hay de Yahuwah en nuestra vida. Simple y sencillamente recurrimos al Torah de Yahuwah. En parte conocemos, en parte hablamos, lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, del 9 al 11. Las cosas secretas nos pertenecen a nosotros. El secreto de las cosas pertenecen a Yahuwah. Las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Yahuwah está por encima de cualquier Elohim. Nadie se le puede ni siquiera acercar. Nadie se le puede estar muy cerca como para decir, en algún momento le va a quitar el trono. Ninguno. Les recomiendo que por favor vean los videos que anexé en esta parte donde está comentarios o donde está la descripción del video, donde ahí usted tiene que abrirlo y ver un video a la vez. Usted va a entender todo el conocimiento que Yahuwah manifiesta a través no solamente del círculo, de la esfera, de diferentes planos como rectas, curvas o cilíndricas como la esfera que es redonda. Toda la creación está hecho con formas, con muchas líneas, muchos detalles. Y en eso hay conocimiento, hay sabiduría. El enemigo ha tratado de embabucar, de engañar al hombre, atraparlo por medio de sus doctrinas, adorando al sol,
que Yahuwah dijo que no lo adoráramos, que no le sirviéramos. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Am Yisrael. Shalom Aleichem. This sound is made by 100 human voices, becoming one sound that connects us all for a moment. Yet there is something more. Everything that lives in the world is united by one thing: water. The vibration of the voices creates shapes on the water surface, wave patterns of harmony that we find everywhere in nature. You are, and everything that lives with you here in this world is sound, vibration, waves, resonance. You are sound. We are one.